Hola a todos, bienvenidos a En la Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política y sí se habla de religión. El día de hoy estoy acá con un gran amigo, influencer, asesor político. Recuerden que si nos están viendo en Spotify nos pueden calificar con 5 estrellas y si nos están viendo desde YouTube, vean el episodio completo, suscríbanse y pónganle la campanita a ver si imagínense nos patrocinan y En la Mesa No nos va muy bien. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, Miguel. Gustavo, pues no, muy feliz de estar acá con ustedes. De verdad que me honra mucho esta entrevista y esta invitación aquí. Pues, Miguel, me hablar de los tenerte. temas en los que la mesa no se habla. Así es, Miguel. Nada, decirte que pues bueno, primeramente no te voy a decir la típica pregunta gavilística, por llamarlo de alguna forma, sino que más bien nos cuentes, y con esto damos la bienvenida a la entrada, nuestro primer formato, y es conocerte un poco más, saber de dónde viene ese activismo político. Los que te conocen saben que haces, te dedicas básicamente al activismo en redes sociales, la mentoría, el coaching político, el asesoramiento político, pero que nos cuentes de dónde sale, cómo nos metemos en esa vaca loca, ¿qué haces? Uy, no, pues es que es como tratar de resumirle 31 años de vida en muy poco tiempo, pero primero siempre me ha gustado, yo no sé, yo tengo memoria de, pues vuelvo luego, tengo 31 años, el primer recuerdo político de que me empezó a interesar la política yo creo que fue en los diálogos del Caguán. Yo estaba muy pequeño, yo no sé, tendría 8 años, 9 años, no recuerdo bien. Y desde ahí como que empecé a ponerle cuidado a la política. En la mesa de mi casa sí se hablaba de política. De pronto por eso para mí es algo nuevo, pero en la mesa de mi casa sí se hablaba de política, todo el tiempo. Mis abuelos, influencia mis tíos. por parte política. Sí, además mi abuelo fue político. Fue un político en los Llanos Orientales, en el Guaviare. Lastimosamente, pues a él le hacen un atentado pues, hace muchos años y fallece. Wow. Pues la guerrilla en ese momento. Y desde ahí ya se le bajó al ritmo en la mesa al hablar de política. Pero creo que el único de mi familia que quedó con el tema político fui yo. Candidato a personero, todo lo que cuando uno le gusta la política, hermano... ¿Prometió piscina o no prometió piscina? Sí, uno promete cosas a veces en medio de su desconocimiento. ¿Pero eres acá Bogotá, Miguel, o naciste en bogotano 100%, yo digo bogotano 100% de tercera generación, mis papás bogotanos, creo que soy más cachaco que la changua, ¿no? Pero posterior a eso, pues digamos que hay que hacer un paréntesis, siempre me gustó la política, pero no me gustó siempre la política en la iglesia. Eso me rayó hasta cierta edad de mi vida, en donde, pues bueno, yo me afilié a mi primer partido político como a los 14, 15 años en las juventudes. Me acuerdo que imprimí el carnet, en esa época se imprimía y uno lo plastificaba. De pronto muchos ya no saben qué es plastificar un carnet. ¿Qué partido era en ese tiempo? Partido de la U. Partido de la U. Hay que decirlo. Okay. Pues, sí, con total tranquilidad. Partido de la U. Además que el partido de la U en esa época era el furor. O sea, era una cosa y creo que a todos nos llamaba mucho la atención en esa época. O sea, yo crecí en la época en la que Uribe tenía un 80% de favorabilidad en el país. Claro. Y posterior, pues bueno, regreso a la iglesia. Bueno, ya le había comentado que yo había estado un poquito fuera de la iglesia. Regreso a la iglesia a los 18 años. ¿Cristiano de cuna, prácticamente? Sí, se puede decir que cristiano de cuna. Mi mamá fue cristiana de cuna. Mi abuelo fue uno de los primeros cristianos, así como en poder hablar libremente. No mi abuelo el que falleció, sino el abuelo por parte de mi mamá. Okay. Entonces, pues venía de una tradición cristiana. Sí. Regreso a la iglesia y pues bueno, es a través del devocional que pues a mí Dios me empieza a hablar de la importancia de que los cristianos hiciéramos política. Qué lindo. Más o menos así es que nace este gusto por la política. Ok, pues bueno, Miguel, con esto ya tenemos unas bases. Ahora quiero que pasemos al plato fuerte realmente y entremos en materia de una vez. Tú eres un opinador que realmente se ha dedicado a hacer oposición al gobierno Petro. Quiero que nos cuentes, digamos, ¿cómo ves el país en este momento? ¿Qué hubiese pasado en un panorama donde hubiera ganado Rodolfo Hernández a diferencia de Gustavo Petro? ¿Estaríamos mejor? ¿Estaríamos peor? ¿Qué piensas actualmente primero de ese primer resultado electoral? Es una pregunta muy difícil porque es que a uno en segunda vuelta siempre le toca elegir entre lo menos peor. Entonces, yo traté de mantener silencio en la segunda vuelta porque consideraba que lo peor que nos podía pasar era un Rodolfo Hernández, la verdad. Peor que Petro.
Llegué a pensar que podría ser peor que Petro, porque pues es un loco. O sea, entonces por lo menos con Petro uno sabía medianamente a qué se atenía. Con Rodolfo pues uno no, o sea, unas locuras de cerrar embajadas, de poner a la Casa de Nariño como un museo, aunque ya nuevamente... ¿Qué es lo que están haciendo? Ya Petro ya lo anunció, que no le gusta la Casa de Nariño, que es muy fría, que no sé qué, que una cosa que debería ser de todos. Pero en ese momento pensé eso. Sin embargo, pues el gobierno de Gustavo Petro ha superado todas mis expectativas en cuanto a lo peor que podía pasar. Aunque yo siempre he sido antipetrista y yo empecé a hacer redes sociales en contra de Petro, cuando hablar en contra de Petro era un crimen, acá era, o sea, un crimen social, ¿sí? En los jóvenes. Yo recuerdo que no habíamos más de 2 o 3 personas cuando yo arranqué a hacer esto, hablando en contra de Petro y de la izquierda. Realmente lo ha hecho peor de lo que me imaginaba. Es difícil ser joven, o más bien no, te la cambio. Yo soy de los que pienso que hay demasiados jóvenes de derecha, o más que de derecha o izquierda, hay demasiados jóvenes que les gusta la política, que no van de la misma línea de Gustavo Petro, pero que pienso que tienen miedo a decir algo porque los juzguen. Yo pienso que hoy ser de derecha o decir algo en contra de Petro siendo joven es ponerte la soga al cuello a esta generación. Y mire que no es tan así. Yo tengo una percepción y hace muchos años la he tenido y lo he compartido. No es que los jóvenes sean de izquierda, aunque los recientes estudios y las recientes encuestas están mostrando que cada vez hay más jóvenes de derecha. Pero realmente es que no hay jóvenes de derecha o de izquierda, son jóvenes con sentido común. Yo hace unos años, en la época en la que se estaba la campaña de Gustavo Petro, yo hice un ejercicio. Uno le pregunta a los jóvenes, venga, ¿usted cree en el emprendimiento o que el Estado le tiene que dar todo? No, yo creo en el emprendimiento. Venga, ¿usted cree que debe haber un sentido de autoridad para que pues, la gente no entre en caos y todo? No, yo sí creo eso. ¿Usted es de derecha? No, pero yo quiero votar por Petro. No, aquí hay unos desconocimientos en la juventud de política. Okay. Eso es lo que existe, pero realmente la mayoría de los jóvenes y de la sociedad buscan el sentido común. ¿Y este sentido común qué es? Libertad de empresa, libertad de hacer dinero, libertad para salir a hacer las cosas, que el Estado no me tenga que subsidiar todo, que yo no le tenga que subsidiar a través de impuestos a la gente de otras cosas. Aquí es un tema de sentido común. Yo creo que lo que ha pasado, y con eso lo direcciono a otra pregunta que me parece interesante, es, bueno, panorama del que vivió el gobierno Duque, que le tocó enfrentarse a 2 grandes crisis. Número 1, el paro nacional. Número 2, pandemia. Pero yo sí pienso, soy de los que digo que obviamente el gobierno quedó golpeado, no salimos con la mejor imagen dentro de las bases, y por lo menos las bases uribistas, de las bases votantes de derecha en Colombia, y eso ha dado un discurso de odio hacia las clases, hacia la gente de dinero, hacia exaltando y manipulando el término privilegio, hizo que llegara Gustavo Petro al poder. Ahora, ¿qué te da a opinar del gobierno Petro a este momento? O sea, llevamos 1 año y medio más o menos, vamos para 2 años de gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es tu resumen ejecutivo de este man? O sea, ¿qué piensas del presidente? No, pues lo primero, y yo lo dije varias veces, el mejor estratega político que puede haber tenido Gustavo Petro para llegar a la presidencia se llama Iván Duque. O sea, hay cosas que sí, Iván Duque hizo bien, pero pues hay cosas que fue desastroso, y esas cosas que hizo desastrosas, especialmente en comunicaciones, fueron las que tienen hoy en día a Gustavo Petro presidente. Pues el resumen ejecutivo de estos 2 años no es otro sino el total caos. O sea, un dólar que no cede, una inversión extranjera que cada vez se va más. A pesar de que el petrista promedio quiera defender las cosas, hay una realidad en las calles. Todo está más caro. Todo está más caro. ¿Crees que Gustavo Petro le ha fallado a su electorado? Total, o sea, las banderas de Gustavo Petro fue una lucha contra la corrupción, una lucha contra las clases políticas tradicionales que no siguen más vigentes que nunca. O sea, uno ve pues a los clanes políticos de La Guajira, uno no se explica por qué Gustavo Petro sigue patrocinando a las casas políticas de La Guajira que han dejado a La Guajira en la miseria, y sigue nombrando en encargo a la señora Daira Wilches como gobernadora encargada, que todos sabemos que pertenece a una clase política corrupta, o a la clase política corrupta de Córdoba, que es también muy cercano a Gustavo Petro, Daniel Quintero, que pues todos sabemos que no es un personaje impoluto, o como personajes del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, que estuvieron involucrados en los contratos de los OCAT Paz, siguen en la línea del gobierno. Le falló totalmente en el discurso anticorrupción, falló totalmente en el discurso económico, le está fallando en todos los discursos habidos y por haber de las campañas de Gustavo Petro. ¿Piensas que es factible lo que es que yo soy de los que digo, Gustavo Petro va y se para en una tarima,
dice 3, 4, 5 cosas, después como que se le olvida, no está mal o lo que sea, y crea una bomba, crea una sensación en todo el mundo, pero hay un tema que ahorita está rondando mucho, que es, bueno, ¿hay una viabilidad de tener una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Crees que pueda pasar? Porque si me preguntas a mí, yo no veo al petrismo en las próximas elecciones. Bueno, es complicado porque es que es como cuando uno le dice a alguien, es chiste, pero si quieres no es chiste. Y es lo mismo, o sea, es una idea, pero si quieres no es pero si quieres sí la hacemos. Y hacia allá va, primero a introducir la idea, a ver, testear qué piensa la gente, y una vez encuentra uno que otro apoyo, pues dice, doña, ¿por qué no reforzamos eso? Y hacia allá va, sinceramente hacia allá va. Ahora, claro, lo que dijo Germán Vargas Lleras, yo coincido en eso, si las elecciones fueran hoy, en franca lid, nosotros nos llevamos al petrismo. O sea, o el petrismo se quema en unas elecciones a una constituyente, un proceso muy desgastante, ya lo expliqué, fácilmente pueden ser 2, 3 años. Pero con lo que uno no cuenta, pues es, por ejemplo, con un Gustavo Bolívar en el DPS distribuyendo la plata del Estado en ayuda social y comprando votos. O al señor, al que hablamos ahorita, Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras. Un presupuesto que supera a las 3 grandes ciudades del país, repartiendo tierras y plata a cambio de votos. Entonces, es totalmente preocupante ese tema. Yo creo que hacia allá va, no le va a alcanzar, seguramente no le va a alcanzar, pero intentos habrán y mientras hacen esos intentos se gastarán la plata en eso. Eso yo creo que nos da un panorama un poquito más nacional ahora. Yo digo, y esto lo he criticado fuertemente, y es, número uno, yo pienso que los nombramientos en este gobierno han representado al fin y al cabo una necesidad de ego. Yo quiero ahora meterme con algo que tú trabajas, y es precisamente tú trabajas, si no estoy mal, ayudando en el equipo, digamos, de comunicaciones, en el equipo de asesoramiento de imagen a ciertos políticos cuando están en campaña o cuando quieren proyectar su imagen. ¿Tú piensas que, tú viendo de pronto como asesor de pronto, crees que Gustavo Petro está actuando bajo su ego, bajo yo soy el que más sabe o el duro acá? No, total, o sea, pero antes que eso hay que decir una cosa, es que todos los políticos tenemos alguna clase de ego. Todos, incluyéndolo, Mario, doctor. Total. Todos tenemos unos grados. ¿Qué hace la diferencia? Pues la flexibilidad, ¿no? Y Gustavo Petro pues ha demostrado durante toda su carrera política que es un ser inflexible. O sea, no contrasta la presidencia actual con su alcaldía y es lo mismo. El que no va en mi línea sale, el que no va en mi línea sale porque sufre de ese ego, un ego muy grande un egocentrismo muy profundo de solo yo tengo las soluciones. Y eso no es así. Ok, ahora me gustaría que tocáramos un tema que me parece muy interesante y es que ya empezó la carrera hacia 2026 y esas elecciones que de pronto mucha gente dice, oiga, pero ¿por qué lo están anunciando ya así? Falta 1 año y medio, pero esto avanza. Uy, yo lo tengo muy claro. Yo creo que necesitamos una persona que una a los colombianos. O sea, claro, o sea, hay políticos que se están yendo por la vía de un Milei, la extrema derecha, o bueno, para algunos la extrema derecha, o una radicalización del discurso. Yo creo que eso le hace mucho mal al país. Yo creo que hoy en día los colombianos estamos mamados, la mayoría, de la polarización, aún los que hacemos contenido. O sea, para mí significa como un estrés todos los días levantarme con un montón de noticias de Gustavo Petro y uno no quiere generar polarización, pero es que el gobierno tampoco ayuda. Yo creo que el país debería ir hacia allá y yo creo que es el sentir de muchos colombianos. Una persona de derecha que no polarice. ¿Se te viene a la mente algún nombre? Pues sería irresponsable con nombres, pero pues en la mesa se puede hablar de esas irresponsabilidades. Yo creo que en la derecha en este momento no hay una persona clara. O sea, uno escucha por muchas partes gente de derecha que dice Cabal, pero uno dice, bueno, Cabal es capaz de reunir al centro. No, eso no pasa. O sea, al centro político, no, eso no pasa. Miguel Uribe, todavía uno no lo ve con el ímpetu. Perdón, Miguel, si me ve, pero pues creo que falta ímpetu, todavía no hay una figura representativa. Digamos, vamos por partido Centro Democrático. Y Paloma, que es la única que podría, digamos, aglutinar esa gente del centro. Yo sí veo gente del centro, o inclusive los verdes votando a la Paloma y gente derecha votando a la Paloma. Por ahí sería. Aún todavía no veo ese boom. Yo no, pero es que ¿qué es la cuestión? En ninguno de los tres. Yo siento que, digamos, de los tres, a hoy ninguno se le une al otro. Exacto, por ahora ninguno de los tres, y por eso todavía no hay un presidenciable, digamos ahí. De toda esa colada, uno ve como un Vargas Lleras por la mitad se les está yendo, y con una muy buena estrategia, que creo que es muy buena estrategia de medios, de contenido digital, pues se les está metiendo entre la mitad y otra vez está recobrando nombre de Vargas Lleras.
yo creo que puede ser Vargas Lleras o, bueno, suena mucho el nombre de Abelardo de la Espriella, yo no lo creo. Vicky Ávila. Tampoco la veo como, o sea, yo creo que el colombiano vota apasionadamente y las elecciones siempre es de votar apasionadamente, pero tampoco, entonces, ¿qué pasa? No es que sean malos candidatos o malas personas, pero sin duda la gente sí quiere ver experiencia política en una hoja de vida. Y a eso, y ese parámetro me ayuda a ver, digamos, otro tipo de discusión. En la izquierda hay gente que todavía valga la pena, o dentro del centro, digamos, para mí personalmente, si hoy fuera las elecciones, Claudia López es presidenta. Pero me gustaría saber, digamos, ¿tú qué opinas desde el otro lado de la balanza? Oiga, Claudia realmente es una ficha de la izquierda, ¿de dónde juega? Quizá pueda, porque vimos al final de la alcaldía una Claudia López montada en un discurso de seguridad muy berraco, pero es una camaleona. Total. Entonces, ¿tú cómo ves la izquierda de cara a las próximas elecciones? La izquierda tiene gente decente, o sea, tampoco uno puede cerrarse a decir, no, todos son malos, no. La izquierda tiene gente decente. En su momento Robledo siempre me ha parecido una persona decente, de izquierda. Bueno, hay personas decentes de izquierda. Yo prefiero ir abiertamente con alguien que diga soy de izquierda, o sea, esto es en el peor de los escenarios, a ir con un camaleón, porque con un camaleón nunca sé qué va a pasar. Y hay varios camaleones del verde especialmente que han querido venderse ahora como derecha, pero que en el momento del estallido social o patrocinaron, ¿sí?, o hicieron inacción como Claudia López, que permitió lo que permitió que el portal de las Américas se volviera el portal de la resistencia y permitió todo tipo de desastres allá, como hay otros que crearon inclusive hasta canciones que pegaron muy duro en contra de la institucionalidad de la policía, pero que hoy se están tratando de vender de derecha. ¿Qué opinas de JP? Lo interpretó muy bien. Yo tengo un tema con JP y yo lo he dicho muchas veces. De pronto usted lo va a tener acá en algún momento, no sé. Ojalá lo tenga, y pues de eso se trata. Pero mire, le voy a contar una historia. Espero no comerme muchos minutos en esto. Pero mientras yo estaba arrancando a hacer contenido en pandemia, cuando todavía llevaba un año de gobierno Duque, pues como les comentaba, yo pues trabajé en una hotel, pues cercano a una hotel, y me llaman de esta hotel y me dicen, venga Miguel, es que usted tiene seguidores, no nos puede ayudar a combatir este mito. Me mandan un link. Y en ese link era un link de JP. En esa época, estoy hablándote del 2020. ¿sí? 2020. Y en ese video, ya JP tenía unos 300,000 seguidores en Facebook, pues este gobierno corrupto, nefasto, abajo los policías, nos van a meter una reforma a la salud, y muestra un documento, y uno iba y miraba, y la supuesta reforma no existía. Ni en papeles existía. Y muchas veces con JP pasó eso. Era un documento, un paper, y pues por ahí rondan videos de cuando él decía hacer 2 policías y hacía toda clase de contenido en contra de los policías, en contra de la institucionalidad, en contra de todo lo que está vendiendo hoy en día. Y usted va a mirar el Facebook de JP y eliminó todos los videos anteriores al 20 de julio del 2022. O sea, ocultó todo su pasado izquierdoso y todo su pasado de patrocinar. O sea, uno de los grandes electores de Gustavo Petro se llama JP. O sea, un tipo con 500,000 seguidores en Facebook, una de las redes más virales, patrocinando el contenido de las marchas en contra de Duque, patrocinando el estallido social, hablando en contra de la institucionalidad. Borra todo ese contenido, ahora se vende como un Bukele. Y lo he dicho muchas veces, yo prefiero ir con un Roy Barreras, que sea que me atengo, a ir con un JP, que cambia de discurso como cambiar de likes. ¿Y lo ves presidenciable ahorita? No lo veo presidenciable porque para ser presidenciable Colombia sí tiene algo que uno vale la pena resaltar, a excepción de esta última jugadita que nos hizo Rodolfo, y es que Colombia sí se fija mucho en las hojas de vida cuando uno va a elegir un presidenciable y sí quiere un estadista. Y eso todavía le falta mucho a JP, porque pues yo me imagino que JP nunca pensó llegar al Senado a través de redes sociales. O sea, lo intentó apoyo. Y ¡pum! Le dio la tercera votación más alta del país. Pero para esto también se necesita preparación, conocimiento del país y una preparación académica no de ahorita, sino de muchos años, desde pequeño. Ese estadismo todavía no lo tiene y seguramente la clase política se lo va a cobrar en algún momento. Igual que esto que estoy diciendo. O sea, ahorita nadie le está diciendo, uy, JP hizo esto. No, nadie lo está diciendo. Pero llegarán las elecciones y todo ese material que JP eliminó, seguramente habrán respaldos en alguna parte y va a salir. Mira, Miguel, nosotros hemos visto bastante activo en redes sociales, digamos, hablando acerca de lo que ha pasado ahorita con las reformas de Gustavo Petro.
hablando y explicando un poco como cuáles son los riesgos, qué es lo que ha sucedido. Yo creo que eso es un tema que, aunque cuando vean nuestros amigos acá y estén escuchando esto, quién sabe si ya se habrá caído las reformas, pero sí me gustaría, digamos, decirte, ¿alguna vez has tenido algún contacto con alguien que realmente del común que entienda qué pasa con esto? Es que yo pienso que hay desconocimiento, esto se ha convertido en una pelea sectaria más no de conocimiento. Entonces, ¿qué opinas de las reformas? ¿Bueno o malo? No, yo creo que yo no me he encontrado el primer ciudadano que, ni siquiera profesores de la universidad, que entiendan a profundidad. Es más, mis profesores de universidad, todos dicen, yo no soy experto en esto, entonces no voy a opinar. Haciendo como un quite a no quiero hablar de este tema porque sé que está mal. No, todavía el ciudadano no entiende muchas cosas, porque los han metido en un mito, o sea, los han metido en el mito de empresa versus Estado, buenos contra malos. Yo le pongo un ejemplo para el tema pensional. Entonces nos dicen, no, es que las AFP se gastan la plata en los puentes como el Chirajara, y siempre ponen el berraco ejemplo del Chirajara. Y yo les digo, venga, ¿cuál es el problema? O sea, yo meto la plata en un fondo de inversión para que esa gente haga plata, multiplique esa plata y pues después eso llegue a mí. Ah, pero se gastaron la plata en el Chirajara. Va y muéstrame en dónde está la plata del Chirajara. Eso lo pagó el seguro. Claro. Yo paso todas las semanas por la vía al llano y yo les puedo decir, o pueden mirar noticias, el Chirajara ya otra vez está construido. Y esa plata nunca la pagó los fondos de pensiones, los pagaron las aseguradoras. Entonces nos meten en un relato de las aseguradoras, se gastan la plata en cosas irresponsables, cuando la verdad es que uno va y mira cómo están las aseguradoras y están bien, de liquidez están bien. Entonces, por ejemplo, ese es uno de muchos mitos en los que nos han metido en esta narrativa, que asocia a lo que ha jugado Gustavo Petro, a meternos en narrativas. Mira, con esto me gustaría que tocar otro tema que es el otro tema en el que se habla acá en la mesa. Y es que nos contaras rápidamente cuál es tu relación con Dios. ¿Crees en Dios? ¿Eres practicante? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano como nos mencionabas ahorita? Cuéntame cómo es tu relación con Dios. Bueno, pues como ya saben muchos en mis redes sociales, pues sí, yo creo en Dios, me considero una persona cristiana, no me considero perfecto, creo que como cristiano uno comete muchos errores. Y más en política, el poder lo trata uno de desviar por el camino y entre uno más crece en política, es más difícil llevar una vida cristiana íntegra. Le aprendo mucho a uno de mis clientes, que es el alcalde de Villavicencio, un hombre supremamente íntegro, pero mi relación con el Señor ha sido lo que te comentaba ahorita. Creo que yo no vine a ser discípulos, o sea, a ser pastor, a tener una iglesia. No creo que vine a ser. Creo que vine a influir positivamente con principios y valores en la sociedad. Y creo que eso es lo que más hace falta ahorita, como entender el cristianismo, cómo aplica en las ciencias, cómo aplica en la educación y cómo aplica en la política. Creo que a eso vine, a discipular de otras formas, a discipular desde la política. ¿Cómo acercar a esta juventud o a esta sociedad más a Dios? Yo soy de los que digo, oiga, como cristianos que heredamos un pasado de pronto mucho más de pronto, por llamarlo de alguna manera, religioso, pienso yo que hemos causado de que los jóvenes a día de hoy, la sociedad a día de hoy nos vea como personas antiderechos, personas enemigos de mil cosas, cuando nosotros solamente predicamos acerca del amor de Dios. Y sobre todo yo pienso es que hay reglas, hay cosas que son y lo que no son. La Biblia dice, nunca hay que llamar lo que no es como si fuera. Entonces, ¿tú qué piensas de que cómo se puede, tú como, mejor dicho, estratega, cómo harías para acercar más a la gente a Dios? Yo creo que son dos cosas básicas. Lo primero, pues, es la letra mata, ¿no? El legalismo mata y aleja a cualquier persona, ¿no? Inclusive a los que somos cristianos eso nos aleja. Pero se ha definido muy bien la batalla cultural. Hoy en día todos los cristianos, o la mayoría de cristianos, hablamos de la batalla cultural porque pues la agitó el asunto. Entonces hablamos de la batalla cultural, pero no, la batalla cultural no ha entrado en nuestras mentes. La batalla cultural es, venga, ¿qué están pensando los jóvenes? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las modas? Entremos allá. A mí me pasa algo muy curioso y es que, pues bueno, yo soy cristiano y todo eso, pero al momento de la recocha en los grupos, yo saco los chistes que están en tendencia o las canciones de El Mundo que están en tendencia y de esa forma uno se acerca, uno tiene que generar esa amistad. Es que eso no es pecado, eso no es pecado. Para algunos sí. Sí, claro. Para algunos sí y es motivo de una fuerte censura. Pero no sé, hace poco... ¿Para ti es pecado? No, si no me acusa, si mi conciencia no me acusa, yo creo que no
pues no es pecado, puedo que me esté equivocando, pero a lo que voy es que si este tipo de cosas me acercan a un joven y me ayuda a traerlo, a ganarme su confianza. Vea, en estos días me pasó algo con un joven. O sea, me decía, es que usted es bacano, usted es cristiano, pero es que usted se sabe la canción de no sé quién, y esta película, y entonces uno les habla de todos los temas. O sea, por ahí hay que entrar. La batalla cultural tiene que entrar a nuestras cabezas y entender que esto se hace con arte, se hace con cultura, o sea, pero no puede ser que nosotros vamos a imponer la agenda. Entonces le voy a imponer mis canciones modernas y mi arte moderno cristiano y le voy a... No, hay que entrar a la cultura para poder hacer la batalla desde adentro. ¿Qué piensas de cristianos y política? Es necesario y es totalmente válido. Entonces, yo le decía que a mí no me parecía hasta los 17, 18 años cuando el devocional me empezó a cambiar, pero es totalmente necesario. Entonces ¿por qué un ateo sí puede? ¿Sabes qué? En estos discursos nos meten en el cristianismo no puede. Ah, pero el musulmán sí. Ah, pero el judío sí. Ah, pero el ateo sí. Entonces, ¿cuál es el tema con los cristianos? No, los cristianos también tenemos una filosofía y hay que entenderlo eso. O sea, el cristianismo, la cosmovisión cristiana es una filosofía de sociedad, política también, que tiene valores, que tiene principios macroeconómicos. O sea, la Biblia sí nos habla de agricultura. Vaya y mire. La Biblia sí nos habla de economía, sí nos habla de relaciones laborales. Vaya y mire. Es una filosofía completa que es totalmente válida y que tenemos que empezar a romper ese mito de que los cristianos no podemos ser. ¿Crees que hay realmente representantes en este momento del pueblo cristiano en el gobierno? Uy, eso depende del observador. Depende, representantes. Representantes, claro, y hay miembros de partidos y movimientos cristianos. Es que una cosa es cristianos que hagan política, otra cosa es cristianos que defiendan las causas políticas. Sí, y hay de ambos, pero también creo que en medio de esos también hay politiqueros que se aprovechan del voto cristiano, lastimosamente. Pero en este momento yo creería que unas 2, 3 personas. ¿Nombres tenemos? El senador Giraldo, aunque no es cristiano, es católico, creo que es una de las personas que bueno, estamos hablando del orden nacional, sí, ¿no? Yo me quedaría hasta ahí con nombres. Y su fórmula de cámara que también es católico, Miguel. Ok. Bueno, Miguel, con esto pasamos a la última parte de la entrevista, que es el postre. Y con esto entramos a preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Listo? Ok. Perfecto, empezamos, estamos listos. En un panorama posible hipotético de segunda vuelta entre María Fernanda Cabal y un Miguel Uribe, ¿por quién votarías? Uribe. Por Miguel Uribe. En este momento, si te pusieran a elegir una balanza entre, digamos, mejor o peor, entre Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro, ¿quién iría sopesando hacia el peor lado? El peor lado, Gustavo Petro. Eso sí no se discute. ¿Crees que Gustavo Petro traicionó a sus electores? Total, sí. Ahorita en este panorama nuevo de posibles candidatos a la presidencia, ¿creerías que una Vicky Dávila podría ser presidente? No creo. ¿Apoyarías a un J.P. Hernández a la presidencia? No, para nada. ¿Crees que es por qué? Porque con un camaleón nunca se sabe, con alguien que un día está en un discurso antipolicía y al otro día dice defender la institucionalidad a cambio de likes. Si el día de mañana lo popular es volver a quemar policías, para allá va. Porque y a un camaleón, ¿cómo le creo? ¿Verías a Germán Vargas Lleras como presidente? Sí. ¿Lo apoyarías? Ya lo apoyé y desearía no volver a estar en esa posición, pero pues si es lo que hay, toca. Qué duro que sea ese tema, ¿no? Como elegir de sí, lo poco que queda. Nos faltan liderazgos. ¿Qué opinas de un Bukele acá? Que exista una figura. ¿Qué opinas de Bukele en general? No, me parece un gran presidente, un gran tipo, o sea, pacificó El Salvador. Que si un Bukele es necesario en Colombia, depende de cómo nos deje en un año y medio este gobierno. De eso depende. ¿Tú crees que cómo vamos a terminar? Yo creo que vamos a terminar con la necesidad de un Bukele. Lastimosamente, para mí. Pero vamos a terminar con la necesidad de tener un Bukele. Miguel, con esto le damos final a nuestra entrevista. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir a atrevirte a hablar de política y de religión sin ningún tipo de filtro. Y con esto le decimos a todas las personas que nos ven, recuerden, todos los jueves tenemos episodio. Suscríbase si no se ha suscrito, por favor. Dele 5 estrellas si nos está viendo en Spotify. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Miguel.
Gustavo, a usted muchas gracias por invitarme y pues ojalá que este podcast llegue a muchas personas y sigan habiendo más personas acá en esta mesa para hablar de lo que no se habla. Así será.